Edad Media. ¿Cuánto duró la Edad Media? Empezó en 476 con la caída del Imperio Romano y acabó en 1492 con el descubrimiento de América. Entre esos 2 años estuvo la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Las invasiones de los pueblos germánicos provocaron la caída del Imperio Romano y el inicio del periodo medieval en Europa, que se extendió entre los siglos V y XV. La Edad Media se divide en 2 etapas. Alta Edad Media empezó en el siglo V. Tras la caída de Roma, el territorio europeo quedó organizado en reinos fundados por los pueblos germánicos. Esos pueblos vivían de la agricultura y la ganadería. Sociedad, nobles dueños de las tiendas, campesinos que trabajaban en ellas. Sociedad feudal. Baja Edad Media. Siglo XII. Se desarrolló el comercio y surgieron grandes ciudades llamadas burgos. Apareció un nuevo grupo social, la burguesía, formado por comerciantes y artesanos. Se organizaban alrededor de una plaza del mercado y una de la catedral. La Edad Media finaliza en 1492 con el descubrimiento de América. ¿Cómo se vivía en Europa? Se desarrolló un sistema de organización económica, política y social basada en la posesión de grandes extensiones de tierra o feudos. La sociedad se dividía en grupos llamados estamentos, entre los que había grandes desigualdades. Estamentos privilegiados, reyes, cleros y nobles, y los no privilegiados, burgueses y campesinos. A cambio de tierras, los nobles se convertían en vasallos del rey. La ceremonia del vasallaje se iniciaba con la investidura. El rey aceptaba el juramento del vasallo y le entregaba un feudo. Después, en el homenaje, el vasallo, que era un noble, juraba al rey fidelidad, ayuda militar y consejo. La llegada de los visigodos y los musulmanes. ¿Qué fue el reino visigodo de Toledo? Uno de los pueblos germánicos que invadieron parte del Imperio Romano y se instalaron en Hispania. Siguieron usando la lengua latina y el cristianismo. En el siglo VI fundaron el reino de Toledo. Una nueva cultura pondría fin al reino visigodo, el Islam. ¿Qué fue Al-Ándalus? El Islam es la religión de los musulmanes. Creen en un único Dios, Alá. Su profeta es Mahoma. Tras morir Mahoma, el imperio islámico se extendió desde India al norte de África y en el año 711 llegó a la península ibérica. Los musulmanes vencieron al reino visigodo y crearon Al-Ándalus. Evolución de Al-Ándalus. 711-756. Tras derrotar al último rey visigodo en la batalla de Guadalete, se funda el Emirato dependiente de Córdoba. El Emirato obedece al califa de Damasco, máximo líder religioso y político del imperio. 756-929 el califa es asesinado. Abderramán I se proclama emir independiente. 929-1031 el emir Abderramán III se proclama califa y pone fin a la obediencia religiosa hacia el imperio. 1031 y 1212 las luchas internas acaban con el califato, que se divide en reinos llamados taifas. Muchos musulmanes llegan desde África, pero son derrotados por los cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa. 1212-1492 los cristianos siguen conquistando territorios musulmanes. En 1492 tenían el último reino, el reino de Granada. 1. La muralla protegía la ciudad. 2. La mezquita era un lugar de oración y de estudio. 3. El alcázar era un castillo. 4. El zoco era la plaza del mercado, punto de la reunión. Los nuevos reinos cristianos. Tras la invasión musulmana, algunos nobles visigodos huyeron a las montañas del norte. Allí, junto con los pobladores astures, iniciaron la conquista hacia los pueblos ocupados por los musulmanes. Fue la llamada Reconquista. De ahí surgieron los reinos cristianos. Los reinos cristianos evolucionaron a lo largo de los siglos. Una parte de los nobles visigodos huidos de la invasión musulmana crearon, junto con los pobladores astures, el reino de Asturias. Su primer rey fue Don Pelayo, quien inició el avance hacia el sur contra el Al-Ándalus.
Una de las batallas más importantes fue la batalla de Covadonga. Siglos más tarde, este reino pasó a llamarse León. En el siglo IV, el condado de Castilla se independizó del reino asturleonés y 2 siglos más tarde se constituyó como reino. En 1230 se unieron los reinos de León y Castilla y surgió la corona de Castilla. El condado de Portugal se fundó en el 868 dentro del reino de Asturias. En 1139 se convirtió en reino independiente. El reino de Pamplona-Navarra dominó los territorios de Aragón y Castilla, pero caería en poder de la corona de Castilla en el año 1512. Los condados catalanes formaban un territorio de los franceses llamado Marca Hispánica. En el siglo X se logró la independencia. Los condados aragoneses estuvieron bajo el control de los francos. A partir de 1164, los condados aragoneses y el condado de Barcelona formaron la corona de Aragón. Después se incorporarían los reinos de Mallorca y Valencia. ¿Cómo se vivían los reinos cristianos? La mayoría de la población vivía de la agricultura y la ganadería ovina. En el comercio, en esta época, fue muy limitado. Era importante defender los territorios y evitar nuevas invasiones. Al construir nuevas ciudades, se fortificaron con murallas y castillos. En su avance en el sur, los reinos cristianos tuvieron que repoblar los territorios tomados por los musulmanes de la siguiente manera. Los reyes aumentaban sus territorios y conseguían nuevos vasallos. Los nobles recibían nuevas tierras. Los monjes fundaban monasterios y predicaban el cristianismo. Los campesinos repoblaban un territorio y conseguían tierras que podían trabajar. La cultura en los reinos cristianos. Solo en el clero y la nobleza dominaban el latín. El resto de la población hablaba latín vulgar. Dio lugar a nuestras lenguas, catalán, gallego, francés o castellano. Estas lenguas se llamaban lenguas románicas. La sociedad cristiana era muy religiosa. Había monasterios para el clero y en cada ciudad una iglesia o una gran catedral. Se decoraban con esculturas y pinturas con historias sagradas. Los 2 estilos de arte fueron el románico y el gótico. El arte medieval. El arte románico es propio de la Alta Edad Media. Se puede ver en iglesias y en grandes templos para peregrinos, como Santiago de Compostela. 1. Muros gruesos. 2. Arcos de media circunferencia. 3. Ventanas pequeñas. Y 4. Pinturas y esculturas de colores. El arte gótico es propio de la Baja Edad Media. El dinero del comercio permitió la construcción de grandes catedrales como la de Burgos o la de León. Muros delgados. 2. Mayor altura de las naves. 3. Arcos apuntados. 4. Grandes ventanas con vidrieras. En el siglo IX se desenterraron en Galicia unos restos que se relacionaron con los primeros cristianos, con el apóstol Santiago. Se pensó que esto era una señal a favor de la lucha contra los musulmanes y se mandó construir una iglesia de peregrinación para rezar. Miles de peregrinos llegaron para adorar al santo y con ello se consiguió un gran desarrollo económico y cultural en las ciudades situadas a lo largo del camino. Hoy en día, el Camino de Santiago es considerado un camino cultural mundial. Época de guerras y convivencia. ¿Qué cultura convivían? Musulmanes, su religión, Islam, libro sagrado, Corán. Cristianos, su religión, cristiana, libro sagrado, Biblia. Judíos, su religión, judaísmo, libro sagrado, la Torá. En Al-Ándalus vivían la población musulmana, los muladíes, hisparromanos y visigodos convertidos al Islam, cristianos también llamados mozárabes, judíos.
En las ciudades cristianas conquistadas al-Ándalus vivían 1 cristianos, 2 judíos y 3 musulmanes, también llamados mudéjares. Pero ¿por qué acabó la convivencia? Durante siglos cristianos, musulmanes y judíos convivieron en la península ibérica. Poco a poco surgió la desconfianza entre ellos y eso, unido al proceso de reconquista, hizo que terminara la convivencia de las tres culturas. En 1492 los reyes católicos invadieron el reino nazarí de Granada. Con ello finalizó la reconquista y se puso fin a la convivencia de cristianos y musulmanes. Los reyes católicos también expulsaron a los judíos de sus territorios. La Edad Media finaliza en 1492 con el descubrimiento de América.